como para que vayan teniendo en cuenta. Mientras se conectan los demás, voy a fumar y les voy a tirar el primer secreto, que es que la estación de soldado sirve para prender cigarrillo, ¿no? Por si se olvidan el encendedor, bueno, primer uso, puesto que esa no se la contaron, ¿no? ¿Bien? Ese es el primer secreto, y bueno, hasta aquí fue el curso, fue un placer. Alto secreto, no me pueden decir que no, macho. ¿Viste? Ah, tipazo. No todavía falta que se conecten, parece que se fueron todos. Ah, bueno, Jorge llegó tarde. Chao, flaco, fuiste. Te perdiste el tip más importante de todo el curso. Es más, pagaron por este tip, ¿no? Así que... Así que bueno, Jorge, yo no tengo problema, yo te vuelvo a explicar el tip, no hay ningún tipo de problema, pero bueno, va a tener que pagar el curso de nuevo, ¿viste? No. ¿Cómo que la pasta térmica? Ah, no es pregunta, no. Ya sí va a armar, sí, eso era pregunta. Ya sí iba a armar. Ya se iba a armar eso. Bueno, esperemos a ver un cachito porque había varios recién y no está ni el loro. Bueno. Vamos a arrancar. Esto ya está. Déjenme ordenar un poquitito y ya arrancamos con el lío. Estamos acá, esto está bien, listo, ya está. Permítame un segundo, estoy respondiendo un mensaje. Bueno, ahora sí. Bueno, esto es una placa de scrap que tenía ahí tirada. No sé si anda, si no anda, la verdad que me da igual, pero nos va a servir a fines prácticos para ver un poco las herramientas y eso. Bueno, arranquemos con el asunto. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es, bueno, acá tenemos una placa, como pueden ver, todo lo que nosotros vemos acá, que está sobre la superficie de la placa, es todos estos componentes, todos los que están por arriba. Esperen, ahora sí. Todos los componentes que están viendo
son todos componentes de montaje superficial, ¿sí? Entiéndase, montaje superficial a justamente eso, van sobre la superficie de la placa y van soldados. No los atraviesa, no los pasa de lado a lado, no, nada, no nada. Los componentes de montaje superficial los podemos sacar con relativa facilidad comparado, por ejemplo, como vamos a ver con los capacitores, que los capacitores que están soldados en las placas, no tanto en esta, porque es todo montaje superficial, pero sí en placas de CPU, que ahora vamos a buscar alguna, van a ver la diferencia al momento de poder sacar los componentes. ¿Queda grabado? Sí, señor, queda grabado. Así si me equivoco, después me pueden castigar tranquilamente los muchachos. Bueno, vamos a esto. Fines prácticos. Nosotros cuando vamos a agarrar un equipo, vamos a agarrar una placa madre, vamos a tener que trabajar con diferentes cosas, entre ellas soldar, desoldar, bla, bla, bla. Lo que les quiero mostrar ahora es un poco de medición y un poco de soldadura. ¿Bien? Tengo un problema, es que el OBS me marca al revés de como yo estoy viendo. Entonces, está medio complicado con el multímetro, a menos que encuentre algún lugar donde lo puedan ver. Vamos a mostrar uno por acá. Ahí creo que podríamos llegar a... Sí, lo ven. ¿Se ve bien el multímetro? Yo lo veo medio oscuro. No. Se ve borroso. Sí, es porque se va a ver medio borroso por el ángulo, pero más o menos lo iremos jugando para que lo puedan llegar a ver. Ahí creo que se ve mejor. Ahí se ve mejor el tema del multímetro. Tapale el sensor que prende la luz. ¿Tanto molesta, che? A fines prácticos nos va a servir. Ya van a ver, no se calienten tampoco. No se calienten tanto. Bueno, cuestión, primer punto. Nosotros dijimos siempre que con la fuente nosotros podríamos llegar a saber más o menos, bueno, podemos saber un montón de cosas, pero lo primero que nosotros tenemos que saber, a ver, por ejemplo, el equipo no prende, ¿verdad? Bueno. Primera cosa de las que le quería hablar es que cuando se compren la fuente, van a tener que fabricarse esto, que le va a servir mucho. Esta fichita que está acá, esto, lo pueden comprar en casas de electrónica. Esto incluso me parece que se lo saqué a un cargador universal. Lo único que sirven los cargadores universales son para las fichas, ¿no? Entonces, esta ficha les va a dar la posibilidad de trabajar con casi todos los tipos de punta que existen. Yo desarmé un cargador universal, ¿sobreviviste? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden ir y comprarse esto por Mercado Libre. Muchos cargadores universales traen algunas fichas y les va a servir muchísimo, 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 muchísimo. Esto es lo primero que tienen que hacer cuando se compran la fuente. Y lo otro también que les va a servir mucho, pinzas cocodrilo. La verdad no me acuerdo con qué venía la fuente. Yo creo que traía un par de pinzas cocodrilo, pero en caso de que no las traiga, 2 pincitas cocodrilo y les va a reservir. Después les saco la fotito bien y les subo para que vean cómo yo hice la conexión acá. Es una tontería, ¿no? No es nada del otro mundo. Una vez que tengan eso, ya es una facilidad bárbara, porque lo único que hacen es sacar una ficha, poner la otra y chao, nos vimos. Bueno, la ficha que nosotros vamos a utilizar. Esto se va. Bueno, ¿qué sucede acá? Yo en este punto lo único que voy a utilizar es la ficha, porque creo que el jack de power anda bien. Ya lo vamos a ver. Pero
Se me metió el cablecito de la otra conexión. Ahí. Bien, perfecto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con la fuente? Fíjense, la fuente acá, como la tengo, se me complica un poco mostrarles. A ver. Yo digo que el estaño no sirve de mucho, el de 0,5 para lo que hacemos, pero vamos a ver si me sirve en este caso. Ahí se ve un poquito mejor, ¿ven? Sí sirve el estaño de 0,5. Yo pensé que no servía para tanto. Bueno, ahí que tenemos. Nosotros tenemos configurada la fuente en 20 voltios. Siempre recuerden que la fuente tiene dos tipos de interruptores para lo que es voltaje y dos para lo que es amperaje. ¿Sí? ¿Nosotros qué hacemos? Por ejemplo, ahora lo tengo en 20 voltios. El de arriba siempre es el grueso, como le dicen. Te va a ir de mínimo voltaje al máximo voltaje en toda la vuelta. ¿Ven? 31.20, más o menos, ahí tengo 19 voltios. Y este es el fino. ¿Este qué sirve? Mirá, estamos en 19.4, bueno, ahí lo toqué, 19.06. Y con el fino voy de los 19, vamos a ver, de los 18.68 a un voltio más prácticamente. 18.68 a, bueno, 20 voltios. Está más o menos ahí un voltio y medio, dependiendo de dónde esté este señor de acá arriba. Pero más o menos es eso. Si yo lo pongo al mínimo y bajo el voltaje del todo, miren, lo único que tira ahí es prácticamente nada. Entonces yo subo esto, le doy, más o menos 2 voltios aproximadamente. Lo que yo necesito acá, los equipos funcionan con 19 voltios. Tengan en cuenta eso, fíjense eso. Muy importante que revisen el voltaje con el que trabaja el equipo, porque si no, lo liquidamos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? En la parte de abajo tenemos el amperaje, que es lo mismo, grueso y fino del amperaje. Si yo, por ejemplo, quiero limitar una corriente, porque no sé, estoy buscando un corto, yo limito el amperaje, el corto lo vamos a emular, positivo y negativo, y ahí que tenemos un consumo de 817 miliamperios y una caída de tensión casi absoluta porque es un corto masa. Está al mínimo. Ahora, yo por ejemplo, quiero ir buscando un corto en la placa por temperatura, voy a jugar con esto. ¿Ven? Miren, ahí vamos subiendo el amperaje, este es el consumo, porque está en corto masa, y con esto puedo ir jugando y buscando dónde tengo el corto. ¿Sí? Esa es la función básica de la fuente. Nos da esa hermosa herramienta. Bueno, vamos a los 19. Ahí estamos, 19 y algo. Le vamos a subir esto un poco. Ahí, pim, pum, pam. Conectamos esto. ¿Qué nos dice la fuente? Que se prendió el equipo. A ver. Sí. Se prendió el equipo. Bueno, mira, yo no quería que te prendas. Así que si me haces el favor y te apagás. Y se prende solo. Hasta pareciera que está andando. Bueno. No importa. Bueno, ahí se apagó solo. Ahí se reinició. Bueno, no me interesa. El problema es que no tengo el pulsador y no lo puedo apagar. A menos que busque cuál es la línea. Bueno, no me importa. Total, el equipo no anda y ya se va a apagar solo cuando caliente. Ahora, la cuestión es esta. Nosotros, por ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un consumo. Ya nos está diciendo, bueno, yo por lo menos estoy andando, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, estoy haciendo lo otro. Voy a hacer que se apague porque si no me va a complicar a fines prácticos para que entiendan lo que estamos haciendo. Y este tipo de experimentos lo van a tener que ir haciendo ustedes, ¿sí? Ahora vamos de nuevo, esto no lo hagan con la computadora de un cliente, esto es una placa de scrap que no sé ni de dónde la habré sacado. No, bueno, está teniendo un corto, está teniendo un problema. En fin, bueno, nos va a servir bien para empezar a diagnosticar esto. Fíjense, ahí el equipo tiene un consumo de 53 miliamperios. Con 53 miliamperios está clarísimo que tiene un corto la placa, que tiene un problema.
No hay placa que consuma 53 miliamperios, ni prendida ni apagada. ¿Sí? Entonces, yo ya conecté la fuente ahí que me está diciendo, bueno, mira, acá un problema tenemos. ¿Esto qué es? Esto es un corto. Esto es un corto. ¿Por qué? Porque si fuera corto masa, como yo ya les expliqué, miren cómo se disparó, 5 amperes y pico, eso es un corto masa. Esto es un corto. ¿Bien? ¿Ven la diferencia? ¿Ven por qué es tan complicado el tema de los cortos? Porque con ese consumo la única forma que hay de saber dónde está el corto es con una cámara térmica o midiendo todas las fuentes que encuentren. ¿Sí? Bueno, primer punto. Nosotros ya sabemos ahí, ¿qué sabemos con esto? Con ese consumo de 0.034. Sabemos que el equipo está funcionando con sus 19 voltios. ¿Por qué está funcionando con sus 19 voltios? Porque para que haya ese consumo les aseguro que la fuga no va a estar en los 19 voltios. Si tenemos un problema en los 19 voltios, eso va a pasar. ¿Bien? Entonces, ¿nosotros qué sabemos acá? Que esto está trabajando de que los 19 voltios están pasando, o sea que si yo voy a medir el jack de power ahora, voy a tener que tener 19 voltios en el conector del jack de power. Denme un segundito. Bueno, Bueno, nosotros lo que vamos a hacer acá, jack de power. A ver, yo sí, ahí sí me fue a 600. Bueno, si explota la placa, no se preocupen, porque la verdad que no me... Uy, ¿cómo está ese puente sur? Bueno, en fin, nosotros estamos acá. Es lo que me interesa para fines prácticos acá. 19 voltios es lo que se alimenta el equipo. Entonces, si yo agarro este jack de power y me vengo acá a la parte de nuestro querido jack, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Fíjense, acá ya empezamos a jugar con todos los componentes que yo ya les mencioné. Fíjense. Primero, yo vengo acá, voy a buscar. Acá hay varios pines, yo no sé cuál es el positivo y negativo. Pim, pum, pam. 19.42. Yo ya sé que el cargador en teoría anda en nuestra fuente. Yo ya sé, voy a limitar esto para que no me explote la... Ahí está, listo. Apagate. Nosotros ya sabemos acá que tenemos los 19 voltios acá. Bien, fíjense, yo vengo, mido en el pin de acá y tenemos 19 voltios. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el pin? Mirá, por simple y mera observación, ya ahora nos olvidamos un cachito de la fuente, por simple y mera observación, yo ya puedo ver que nuestro jack de power, no es pin de carga, es jack de power, tiene 1, 2, 3, 4 conectores que están en la misma línea. ¿Ven que esto es una sola pista? Miren lo verde, miren abajo lo verde. Esto es una pista. Están en la misma pista. Ahora, hay uno que está separado. ¿Bien? Acá hay flux. Bueno, no sé la verdad ni de dónde salió esta placa, la agarré hoy, la verdad. Si hace chispa, no se preocupen porque estamos en positivo y negativo. Pero esto está separado, ¿lo ven? Entonces, al estar separado, yo ya puedo tener un indicio de que acá van mis 19 voltios. ¿Quieren otra? La clásica, la segura, medir. ¿Qué hacemos con el multímetro? Vieron que yo les dije que utilizamos dos cosas en el multímetro, corriente continua y continuidad. Chao, ahí estamos en continua, nos vamos a continuidad. Bien, entonces, nosotros queremos saber cuál es el positivo. Por descarte, lo podemos saber sabiendo cuáles son los negativos, ¿verdad? ¿Qué nos está marcando ahí? Bueno, esto está lleno de flux, así que es normal que pueda dar algunas mediciones media-media. Eso está clarísimamente a masa. Eso es un negativo.
otro negativo, otro negativo y otro negativo. Bien, están todos en la misma línea, todo esto va a ser negativo. Este no, esto va a ser positivo. Yo mido acá y no me marca nada. A ver, ¿por qué no marca nada? Porque es un positivo. ¿Cuándo marcaría algo esto? Cuando hay un corto a masa. Cuando hay un corto a masa, por ejemplo, acá que hay un capacitor, vieron que yo les expliqué que los capacitores SMD, un lado está a masa y el otro lado es el positivo. ¿Sí? Entonces, si es, por ejemplo, este capacitor se abriera, yo acá tendría continuidad. Yo conectaría la fuente, se dispararía el consumo y tendría continuidad. En caso contrario, lo que yo puedo analizar acá es que acá tiene que haber 19 voltios. ¿Por qué? Porque esto es una resistencia de sensado. Ahora, ¿qué sucede con la resistencia de sensado? Es el final. Todo esto está acá para protegernos de un cargador con problemas. ¿Qué tenemos? Un capacitor. Si este capacitor se abre, va a masa, protege circuito. Bobinas, dos bobinas. A ver, yo acá siempre me pareció una mejor idea poner una bobina grande que poner dos por separadas, pero el fabricante allá él. Entonces, esta bobina sigue estando en la línea de los 19 voltios, no tiene que tener continuidad. Nada de acá tiene que tener continuidad a masa. ¿Está? A ver, ¿qué sucede? Por ejemplo, entonces, entran a los 19 voltios del jack, vienen acá, pasan por acá, llegan a la bobina cumple su trabajo, estabiliza, pasa para el otro lado, vienen los MOSFET, los dos, más capacitores para proteger, pasa a los MOSFET y va a la resistencia de sensado. Entonces, si yo mido acá, esto, la bobina tiene continuidad. ¿Tiene continuidad la bobina? La función de la bobina es tener continuidad. ¿Tiene continuidad acá? Tiene. ¿Acá tiene? Tiene. Están en la misma pista. Todo esto está en la misma pista. Entonces todo esto va a estar conectado. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo acá y mido acá, yo voy a tener 19 voltios. Seguro, ¿por qué? Porque la fuente me marca un consumo y no es algo que me tiene un corto masa directo. No está acá el lío. Si tienen consumo, ya damos por asumido de que acá hay 19 voltios. Conectamos el jack. Nos venimos acá. 19 voltios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque están entrando los 19 voltios. Entran los 19 voltios. Llegan a las bobinas, 19 voltios, 19.59. Pasan la bobina, 19.59. Llegan a los MOSFET, 19.45. Bueno, depende un poquito de la punta, de cómo lo apoye. Tenemos, sale de los MOSFET, el primero. Y ahí que tengo ya una pequeña caidita de tensión, pero no es tan raro. Luego de eso, ¿qué? Viene el otro MOSFET. Ahí tenemos los 19. Salen del MOSFET. Tenemos los 19. $19.59 ahí. $19.58 ahí. Yo ya sé que esta parte del circuito está funcionando. ¿Por qué? Porque me lo dice la fuente. ¿Sí? Fíjense que yo primero les dije qué iba a tener y después de eso empezamos a medir. Aquí tenemos 0.34. Ahora, ¿qué pasa si yo corto esto? Vamos a cortar. Y esto es lo que yo les explicaba de la estación de soldado esta, que es lo que no me gusta. Si yo quisiera regular la temperatura del aire caliente, que es la de arriba, o la temperatura del cautín, yo no lo puedo hacer con una mano. Tengo que literalmente, si estoy midiendo, dejar de medir, poner la mano acá, apretar. Ahí puedo empezar a configurar. Una vez que apreté, vamos a poner esto en 100 grados. Miren lo que tarda.
es enfermizo. No podés tardar tanto, hermano. ¿Me entendés? Para cosas que tenés que trabajar rápido, tarda mucho. Eso es lo que no me gusta. Ahora la calidad sí es maravillosa. Ahora voy a subir a 400 y algo y voy a quedar ahí. Ven lo que tarda mucho en regularse, a diferencia de las otras fuentes que ya vienen con una perillita, que es como la fuente. Le subí, le bajá y chau. ¿Explicó? Espera un segundo. Ok. Bueno, vamos a hacer un experimento, que acá es donde empezamos a experimentar. Primero yo, ¿qué les dije? Que los componentes que están soldados en la placa son soldaduras libres de plomo, son duras, son muy duras. Yo voy a hacer los dos experimentos. Ya que tenemos a mano, tenemos un capacitor acá y tenemos una resistencia acá. Voy a sacar el capacitor y la resistencia. La resistencia la voy a sacar poniéndole estaño y flux, y esta la vamos a sacar sin ponerle estaño y sin ponerle flux, si es que la podemos sacar, para que entiendan la diferencia. Primero, siempre que vamos a trabajar en una placa, desconectamos la alimentación. Eso es fundamental. Bueno, una vez que ya hayamos desconectado esto, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, dijimos con la resistencia, ¿verdad? Vamos a agarrar, vamos a ponerle flux. Acá estamos. Muy bien, una vez que ya le pusimos flux, ya tenemos nuestro cautín caliente. Lo que vamos a hacer, bueno, ya no nos interesa la fuente, así que vamos a agrandar esto para que lo vean mucho mejor. Fíjense, yo en cuanto toco el flux, esto ya se derrite, es automático. Vamos a agregarle estaño y fíjense que ya se soldó esto. Ya está. Fíjense lo que pasa, bueno, ya lo vamos a mostrar con el otro. Bueno, no importa, ya vamos a llegar a la parte que le estaba por decir. Bien, bueno, fíjense, ahí esto ya está soldado. Bien, fíjense que ya se agarró, está todo 10 puntos, ya tenemos puesto estaño con plomo y tenemos el flux ahí. Bueno, yo uso, ya lo tengo agarrada a la mano, esto ya va a depender de la fuente que tengan, de la estación de soldado que tengan, la temperatura que van a manejar, ¿sí? Y el caudal de aire que van a manejar. Van a tener que agarrar placas de scrap y probar. No les voy a decir ninguna temperatura porque eso varía 100% de la técnica que tengan, de la estación que tengan, de lo que estén soldando, de lo que estén desoldando, ¿sí? No es lo mismo de soldar un capacitor como este que de soldar un MOSFET como este, o como resoldar una resistencia como este. Agarren placa de scrap y practiquen. No hay mucho más que eso. Siempre traten de ir girando, de ir moviéndose. Fíjense cómo cambia el color del estaño. Ahí ya se derritió, está brillante. ¿Sí? Nosotros lo sacamos y se va a empezar a enfriar hasta que se ponga opaco. Cuando está opaco, está soldado. No tironeen. A ver, no se tironea. Yo la técnica que uso es, agarran el componente y le empiezan a tirar calor. No hacen fuerza, le tiran calor, miren. Ahí se empezó a derretir, ahí se derritió. Y ahí es donde empezamos a tantear el componente. ¿Sí? Bueno, la resistencia es muy finita y es normal de que por ahí se mueva la pinza cuando la vayan a agarrar. Esta es una resistencia que de por sí ya son medias duras y vamos a tener que darle un poquitito más de calor hasta que se ablande. No es más secreto que eso. Una vez que se ablande ya se va a mover sola. 20, estamos bien.
Fíjense que con el estaño con plomo, con el flux colocado, y ahí mirá, ya está, esa resistencia ya está para que la saquemos. Ven que no tengo que estar tironeando, ni haciendo nada, ni... ¿Ven cómo sale? Muy fácil, no hay que tironear, no hay que arrancar, no, nada. ¿Bien? Ahora, el capacitor con el estaño de fábrica. Estaño libre de plomo. Y yo creo que podemos seguir un rato más, tranquilamente. Bueno, ahí se desoldó. Puede ser que la placa tenga plomo. Se desoldó bastante fácil. Pero también tengamos en cuenta que es un componente más grande y es más difícil de agarrar. Si yo, por ejemplo, me vengo ahora a la bobina y hago lo mismo, les aseguro que la bobina va a salir mucho más fácil. ¿No? Sí, se está viendo. Bueno, el estaño ahí ya se ablandó y ya lo saqué. Ven que salió mucho más fácil que la resistencia de sensado. Bueno, por eso les digo que depende del componente que vayan a sacar. Pero siempre es mucho más fácil sacar un componente utilizando estaño con plomo. Le agregamos estaño con plomo y flux, dependiendo. Yo uso poco flux para sacar componentes así. Yo normalmente le pongo estaño y ya con el estaño lo saco porque lo manejo rápido. Por eso ustedes se van a demorar un poquito más, el flux le va a dar más tiempo. Bueno, ahora que me dirás, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo levanté una bobina, levanté un capacitor, levanté una resistencia de sensado. ¿Qué vamos a tener acá cuando yo conecte la fuente? Vamos a tener un consumo nulo o muy, muy, muy poco por los MOSFET, pero prácticamente nada. Y vamos a tener los 19 voltios en la salida de los MOSFET y no va a pasar de ahí. ¿Bien? Ahí estamos. ¿Qué consumo tenemos? Acuérdense que teníamos 32. Tenemos 7. Ahora, ya cambió mucho. Ya cambió mucho de 32 a 7. ¿Me explico por qué? Porque yo lo que hice acá fue anular la salida, anular la resistencia de sensado. Entonces, si yo ahora voy y mido, acá en la salida de los MOSFET voy a tener 19 voltios, pero esto que va para el resto de la placa no lo voy a tener. ¿Sí? Mido acá, 19 voltios, ahí están, y acá no hay nada. ¿Por qué? Lo levantamos. Y acá es donde empezamos a hacer experimentos y a jugar. Miren esto. Por ejemplo, si yo tengo esta máquina que me viene con un consumo de 7 miliamperios, 4 miliamperios, 5 miliamperios, 2 miliamperios, 3 miliamperios, y el problema está acá. No hay otro lado. ¿Por qué no hay otro lado? Porque justamente si estamos cortando la salida de la alimentación, podemos ver lo que nos consume, que en este caso son 7 miliamperios. Entonces, al quitar esto, cortamos la alimentación a la placa y podemos trabajar acá. ¿Y qué nos da esta posibilidad? ¿Yo para qué les dije que era esto? Para estabilizar el cargador. Entonces, si yo conecto acá, ¿qué va a pasar? ¿El equipo va a funcionar? Perfectamente. Este tipo de equipo, perfectamente. Incluso ahora hacemos la prueba si quieren. Pero lo que yo les quería mostrar es otra cosa. Miren este detalle y agrábense lo que les voy a mostrar ahora. Consumo 7 miliamperios, vamos a suponer que el consumo tenga 32 miliamperios, el equipo viene, perdón, ustedes conectan el equipo y se les dispara el consumo, chao, y no saben por dónde puede venir. Levantan la resistencia de sensado y miden, el corto está de acá para acá o está de acá para acá. Cuando ustedes levantan, si tienen un corto masa, que ahora vamos a emular uno, de un lado va a estar en corto masa, del otro lado no. Miren, por ejemplo,
Vamos acá. ¿Y para qué sirven las pinzas cocodrilo? Sirven para esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Ponemos los 19 que entran a la placa de un lado, del otro, ¿qué ponemos? Negativo. ¿A dónde va el negativo? A cualquier parte negativa de la placa. La que venga, lo quieren poner acá, lo ponen acá. No hay ningún tipo de problema. Perfecto. Entonces ahí estamos alimentando la placa, estamos alimentando la placa. ¿Tenemos consumo? Tenemos consumo, 5 miliamperios. Perfecto, tenemos consumo, podemos jugar con esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo mido del otro lado, ¿y qué es lo que pasa? Cuando uno va y mide, ¿es el multímetro? Sí. Cuando uno va y mide acá, estaba viendo al revés, tenemos los 19, tenemos los 19. Del otro lado, ¿no tenemos? ¿Tenemos los 19? Sí, también tenemos 19. ¿Por qué? Porque esto trabaja a base de un divisor de tensión. Siempre va a haber 19, pero no vamos a tener amperaje. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Voy a poner otro punto interesante. Dijimos que un corto de masa era cuando se juntaba positivo y negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos? Nosotros agarramos el multímetro y venimos en una línea positiva, obviamente no tiene que tener continuidad con masa. ¿Ven? No hay nada. Impecable. Línea negativa tiene. Entonces, ¿cómo fabricamos un corto de masa? Juntamos positivo y negativo. Bueno, no es la mejor soldadura del mundo, pero a fines prácticos sirve. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo conecte la fuente ahora? Voy a tener un corto masa. ¿Qué tengo ahí? Una caída de tensión que se me fue a 0.005 y un consumo alto, que si yo a esto le doy, va a seguir el consumo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense qué interesante esto. ¿Cómo identificamos dónde está el problema? Porque, bueno, o sea, ¿por dónde vamos a empezar a buscar? Nosotros no hicimos esto vino así, el cliente lo trajo, no sabemos dónde estamos parados, ¿dónde está el corto masa? Resistencia de sensado, el primer punto. La resistencia de sensado tiene continuidad, tiene una resistencia extremadamente baja. Extremadamente baja. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro acá esta resistencia, la volvemos a colocar, es muy chiquitita, y estoy en una posición bastante incómoda, pero lo vamos a poder soldar igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ahora ya tenemos todo como estaba. Hay un corto masa, no sabemos dónde está, no lo podemos encontrar, no nada. ¿Qué va a pasar? El corto a masa es justamente eso, un corto a masa. Si nosotros venimos acá y medimos el jack de power, la entrada del jack de power, acuérdense que dijimos que esto era positivo, ¿bien? Si medimos el negativo, tenemos continuidad de masa. Pero si medimos el positivo, tenemos continuidad de masa. Ahora, ¿por qué? Porque hay un corto masa que nosotros creamos. Ahora, ¿dónde está ese corto masa? ¿Cómo lo encontramos? Porque yo pido ahora acá la resistencia de sensado. Ahí. Debería de tener corto masa acá y no lo tengo. Bueno, pero es porque está por la parte del MOSFET y el MOSFET no me lo alimentó. ¿Dónde podemos generar otro corto masa en la línea de 19? Como para que lo entiendan, salida de MOSFET, pipum, ahí. A fines prácticos le va a servir más lo que les voy a mostrar ahora. Denme un segundo.
Pero más o menos se va entendiendo, ¿verdad? El tema de cómo funciona un corto masa y cuándo no es un corto masa. Eh, a ver si lo pude hacer. Ahí quedó. Listo. Sin cable. Más mejor. Y acá puede ser también que me dé otro falso positivo porque estamos después del MOSFET. Es que no tengo muchos puntos para mostrarles puntualmente cómo funciona esta parte. No importa. Bueno, si nosotros tenemos este corto masa, que era el que le habíamos soldado recién. Sí, bueno, vamos a la corta, ya está. Listo. Ahora sí va a tener corto masa. Bueno, ¿qué sucede acá? Nosotros acá podemos llegar a tener lo siguiente, que el corto, siempre tienen que tener en cuenta que en toda fuente los cortos pueden estar antes o después, en la entrada o en la salida. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros, por ejemplo, acá tenemos un corto masa después de la resistencia de sensado, nosotros vamos a venir, vamos a conectar la fuente y vamos a tener también un corto masa en esta línea. Fíjense el consumo que tiene, yo puedo seguir dándole y va a seguir haciendo consumo. Ahora, ¿qué pasa? Lo que va a suceder acá es que se van a empezar a calentar los componentes por los que pasen los 19 voltios. Por eso yo les digo que el hecho de que algo se caliente no nos dice nada, literalmente no nos dice nada. Entonces, cuando nosotros tenemos este corto masa, toda la electricidad, todos los autitos, todos los camiones, todo, están pasando por el puente al corto masa, a donde quieren llegar. Ahora, ¿qué pasa? Está diseñado para que pase una cierta cantidad, nosotros le estamos dando. Entonces, se va a calentar la bobina, se va a calentar el MOSFET, se va a calentar el otro MOSFET, se va a calentar la resistencia de sensado, se va a calentar el jack de power. Y ahí es donde tienen que tener en cuenta que equipo con cargador que lo conectás y se te apaga la LED del cargador, tenés un corto a masa directo en la línea de los 19, sí o sí. ¿Bien? Entonces, si yo, por ejemplo, ahora digo, tengo un corto a masa, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde empiezo a buscar? Mido acá, no, pero el jack de power no tiene un corto a masa. Entonces, ¿por qué me marca corto a masa? Por un detalle que no les mencioné en la fuente, que no sé si se llegaron a percatar. ¿Qué pasa cuando hacemos un corto masa? Miren el voltaje, ¿eh? Miren el voltaje de la fuente. Corto masa. 0,15, 0, 0,002. Mismo consumo, porque lo limité ahí. Saco esto, vuelven los 19. Conectemos el jack. ¿Cuánto marca? 7 voltios. Ahora, ¿por qué está marcando 7 voltios? Porque nuestro corto masa tiene varios componentes de por medio. Entonces, fíjense que esos 19 voltios van a pasar por aquí, van a pasar por acá, van a pasar por acá, van a pasar por acá, van a pasar por acá. Esto, por definición, debería de ser, si bien es un corto masa, en realidad es un corto. ¿Por qué? Porque no estamos juntando positivo y negativo en los 19. Esto es un corto en el circuito. Ahora, este corto va a hacer que se caliente todo lo que da. Y acá comienzan los graves errores. Se calienta el MOSFET, ya está, es MOSFET. ¿Se calienta el otro? No, es el MOSFET. ¿Se calienta la bobina? No, era bobina. Nunca vi una bobina que se caliente porque esté dañada en mi vida. Bueno, ¿ven la diferencia de lo que estamos hablando?
Bien, ven que ahora te marca 7 voltios, no es un corto masa directo. La fuente ya nos está diciendo, mira hermano, busca tu corto en la línea 19 después de la resistencia de sensado, porque antes de la resistencia está todo más o menos piola. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a agarrar esto y decimos, uy, bueno, pero yo no sé dónde está. Yo vengo y mido la resistencia y tengo un corto. ¿Dónde está el corto? ¿Viene de este lado? ¿Viene de este lado? Si medimos de este lado, nos va a dar corto. ¿Por qué? Porque está en la misma pista. Si medimos acá, no tengo. ¿Por qué no tengo? Porque esto no está funcionando. Acuérdense que el MOSFET es una llave, es una canilla. La electricidad tiene que entrar y tiene que salir. Y para que entre y salga, tiene que tener habilitación, que es, en este caso, nuestro pin número 4. Si nuestro pin número 4 habilita, esto se va a poner en cortomasa directo. ¿Me explico? Se va a poner en cortomasa. Entonces, que el MOSFET de un lado no tenga corto y del otro lado sí tenga, no quiere decir que obviamente el MOSFET esté dañado. Entonces, como en nuestro caso tenemos un corto masa y no sabemos de dónde viene este corto masa, lo que vamos a hacer es separar el circuito. Vamos a levantar esto. ¿Bien? ¿Se recuerdan que de un lado lo tiene, del otro lo tiene? Perfecto. Esto es una resistencia de sensado. Levantamos la resistencia de sensado y vemos de qué lado está el corto. Se aplica este método para todas las fuentes que tengan una bobina en su salida y se esté calentando la fuente, se esté calentando la bobina, se esté calentando algún otro circuito más que tenga que ver con esa línea. Cortamos la alimentación, cortamos la salida, ¿sí? La resistencia de sensado, en este caso, es nuestra salida, ¿sí? Entra el cargador, pasa por la bobina, pasa por el MOSFET, por el otro MOSFET, pasa por la resistencia de sensado y sale para el resto del equipo. Es nuestra salida. Entonces, si queremos saber si nuestro lío está acá, hay que levantar la bobina. Siempre que vayan a trabajar con las placas, desconectan el positivo y desconectan el negativo. Las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas van a desconectar. Bueno, ya levanté la bobina y ahora ¿qué hacemos? ¿Y el corto va a estar de un lado o va a estar del otro? No hay más. Mirá, se fue el corto de este lado. Acá está el corto. ¿Ven? Entonces, nosotros, al eliminar esto, ya sabemos que el jack de power está bien, que la bobina está bien, que el MOSFET está bien, que el otro MOSFET está bien, que la resistencia de sensado está bien. El problema está en el corto. Ahora, en fines prácticos, de acá para adelante, del corto para adelante, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Cómo lo vamos a saber? Con consumo. Ya les voy a preparar también una placa que ya tenga eso y vamos a ir paso a paso y vamos a ir buscando el cómo se encuentra el corto. Entonces, si yo ahora lo conecto de nuevo, 7 miliamperios. Volvimos de nuevo. No hay más corto. El corto está al final. Ahora, si yo vengo a la salida de la bobina esta, que tiene el corto masa, y le conecto los 19 voltios, ¿qué vamos a tener? Corto a masa. O sea que el voltaje se va a ir a pique. El voltaje se fue a pique y dispara el consumo. Diferente a lo que habíamos visto antes de un corto en un capacitor en la línea de los 19. Hay diferencias, siempre tienen que tener en cuenta cuando nosotros vamos a buscar un corto, si buscamos corto masa como tal, corto, van a ver esto. Voltaje al piso y alimentación, amperaje, bueno, lo que le quieran dar. Yo acá lo tengo limitado para que no me reviente nada. No, porque el cable se va a empezar a calentar y lo demás. Ahora, cuando nosotros tenemos una caída de tensión ya diferente, acá ya no tenemos 002, como hemos visto, tenemos 7, 4, 3, 2. Eso ya nos está diciendo que nuestro corto está después de algunos componentes. No nos dice cuál, pero nosotros ya nos podemos empezar a hacer una idea. Si yo acá veo un 2, lo primero que voy a apuntar va a ser un cristal.
un procesador, un PCH, un GPU, lo que venga, un FSH. Si yo acá encuentro 7, 6, 8, ya voy a empezar a mirar cómo va la cara algún MOSFET, ya voy a empezar a ir por ahí. ¿Ven cómo ya cambia? Por eso digo que tienen que hacer experimentos ustedes. Agarren placas de scrap, placas que nos sirvan, saquen, prueben, vean, toquen. Es la única forma que van a tener. Y el cuadernito con el modelo y anotando todo. Entonces después van a tener enciclopedia que va a valer oro. Yo tengo que hacerlo, pero lamentablemente ya lo tengo en la cabeza, ya estoy tarde para empezar a hacerlo y me genera una pérdida de tiempo importante en el momento de trabajar. Lamentablemente esto es trabajo, vivimos de esto y no nos podemos dar el lujo de ver un equipo por semana a fines de investigación práctica. A ver, si vienen y me dicen, mira, Hernán, yo te voy a destinar X cantidad de plata para que hagas investigaciones, sí, dale, me encanta. Pero eso no se da. Entonces, por ahí el apuro hace que tengamos que evitar hacer ciertos experimentos que son muy lindos muchas veces, a menos de que ya nos toque el problema. Bueno, básicamente así se detecta un corto en una placa madre. Primer factor a tener en cuenta. Si el cargador tiene un LED, el LED se va a apagar en cuanto conectan al equipo, se está protegiendo. ¿Sí? Si tienen eso, tienen un corto. Sí, en seco. No hay otro motivo, obviamente, a menos que no sea que el cargador esté con problemas, para que se te apague el LED del cargador. Se te apaga, es corto. Chao. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos, sí, estoy grabando. Cuando nosotros tenemos un corto a masa en el equipo, vamos a tener el primer factor, LED del cargador. Si el cargador no tiene LED, todo bien, no hay drama. Fuente, dispara consumo, baja voltaje, siempre. Dependiendo de cuánto baja el voltaje, podemos tener una idea de qué tan cerca o no, o por dónde más o menos está el problema. Bien, ahora, ¿no tienen fuente? Primer punto que van a ver, sin fuente de estar probando un equipo con un corto a masa es extremadamente peligroso y es extremadamente irresponsable, ¿sí? Porque le podemos hacer un agujero de lado de la placa del cliente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a agarrar, ahora también dentro del tema de los cargadores. Vamos a suponer lo siguiente. Nosotros tenemos un cargador que está diseñado para trabajar con esta placa. Esta placa madre consume máximo, con batería, con bla, 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 3 amperes. Vamos por ponerle 3 amperes. Perfecto. Entonces, si consume 3 amperes, ¿qué les explicaba? ¿Le podemos poner cargador de más amperaje? Sí, acuérdense del tema de la nafta. Nosotros queremos ir acá a 3 cuadras. ¿Cuánta nafta nos hace falta? ¿Un cuarto de litro? Perfecto. Si le ponemos un cuarto de litro, ¿llegamos? Sí. Si le ponemos medio tanque, ¿llegamos? Sí. Si le ponemos menos de un cuarto, ¿llegamos? No. Lo mismo pasa con el amperaje. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Si nosotros tenemos una computadora y el cargador es de 3.42 y nosotros le ponemos un cargador de 7 amperes, ¿va a funcionar? Sí. Ahora, cuando algo se te ponga en corto a masa, ¿sabe dónde lo vamos a ir a buscar el equipo, no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Los cargadores siempre van lo que se recomienda. Si después de ahí tenemos otro que es un poquitito más, bueno, lo puede hacer, siempre explicándole al cliente los riesgos que eso conlleva. ¿Sí? Bueno, volviendo. Síntomas de un corto masa. Número 1. Si tiene LED, el cargador se apaga. Es peligroso, no sigan. Sin fuente, no sigan. Segundo, el jack de power se calienta. ¿Por qué? Por el principio que les expliqué antes. Todo lo que puede entregar el cargador está pasando al mismo tiempo por el jack. No da abasto el pobre jack. Se calienta. ¿Sí? Los 2 puntos a favor que tienen que tener en cuenta. Cuando tienen fuente, el consumo se lo va a marcar. Se va a disparar. Ningún equipo pagado consume 2 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, básicamente ese es el principio del corto masa cuando lo tenemos en la línea de 19. Después ya vamos a ir viendo algunas otras cuestiones, algunos otros puntos que se van a dar, que sí van a ser cortos, posiblemente corto a masa, pero la fuente se va a comportar de una forma extremadamente diferente. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que el voltaje máximo y el amperaje máximo que va a pasar por X componente es el que el componente puede manejar. Porque si yo le pongo 19 voltios a una bobina y lo mando a masa, y sí, le va a dar. Ahora, si lo ponemos en un IC, ahí cambia. ¿Por qué cambia? Porque el IC va a manejar una cierta cantidad.
Entonces, por ejemplo, tenemos una fuente de LW con un corto en la salida de 3 voltios, va a consumir lo que la fuente de 3 voltios puede entregar. ¿Me explico? Se va a calentar el IC, se van a calentar los MOSFET, la bobina, bla, bla, bla. Pero no te va a hacer una caída de tensión abrupta y extremada como esta. ¿Bien? Por ejemplo, si tenemos un corto en una fuente de 19 voltios, es normal que en stand-by tengamos 19 voltios o baje un poquito a 17 voltios y el consumo sea de 300 miliamperios. 300, 400 miliamperios. ¿Bien? Bueno, vamos a cortar acá. Este es el principio básico del corto a masa. Acá ya van a necesitar práctica, metan mano, hagan corto, que exploten cosas. Funciona así, muchachos, no hay más que eso. Bien, bueno, espero que se haya entendido. Voy a cortar y ya de última seguimos charlando por los demás lugares. ¿Sí? Bueno, otra vez corrí el fondo. Tengo un problema con el fondo, con el Meet. Bueno, muchachos, corto. Bueno, muchachos, ya corto porque me tengo que ir, me están volviendo loco. Bueno, muchachos, para que lo tengan más o menos en cuenta, así funciona el tema de la fuente de las... Ay, fuentes, ya estoy, perdónenme, estoy ya loco, me están apurando encima. Los cortomasa funcionan así, ¿bien? Ténganlo en cuenta. Ya después lo vamos a ir profundizando, si quieren lo seguimos charlando por Telegram, todo de 10. Pero, bueno, ya me van a tener que tener paciencia con estos videos porque me tengo que ir y cuando vuelva probablemente sea más a la noche y lo iré subiendo en la medida que pueda porque tengo que darle los nombres para que no se me haga un quilombo. Así que ténganme paciencia con estos porque tengo que salir. Así que bueno, cortamos. Y bueno, cualquier duda, muchachos, me mandan en el grupo, lo charlamos, no hay ningún tipo de problema. Por ahí esto va a ser un poco confuso a lo primero, porque estamos hablando de muchas cosas, pero ya vamos a ir viéndolo con ejemplos más o menos prácticos de qué estamos tratando. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que esto es un curso y yo no puedo enseñarles 20 años de experiencia en 10 clases. Bien, empezamos siendo 4. Después dijimos que íbamos a 6. Yo ya a menos de 10 clases no le veo el asunto. Así que ese grupo va a quedar. Ustedes ya son alumnos míos, van a quedar ese grupo. Y cuando yo tenga casos que considere que son interesantes, los voy a ir subiendo y los voy a ir exponiendo también en el grupo. Entonces, si tienen alguna duda, me preguntan. Y si les toca algún caso medio raro que no puedan solventar, que no puedan saber, que no puedan bla, 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 coméntenlo en el grupo. Coméntenlo en el grupo y vamos a ir charlándolo. Tal vez yo no lo pueda charlar, no le pueda decir, pero hay otros técnicos extremadamente buenos en este grupo que los van a poder guiar. Entonces, pónganlo ahí. Che, muchachos, me llegó esto con X cosa. Listo, ya está. Bueno, me está por cortar el Meet. Muchachos, seguimos por el Telegram. Los espero mañana. Vamos a arrancar un ratito antes, 9:30. ¿Sí? Bueno, muchachos, que anden bien. Seguimos por el Telegram.